Bienvenido nuevamente a un video tutorial de electrónica Génesis. En esta oportunidad tenemos una planta de la marca Pioneer, la cual presenta problemas con el transformador. Vamos a adaptarle un transformador de equipo Sony. ¿Quieres aprender? ¿Te interesa? Vamos a la intro y ya volvemos. Bueno, estamos de regreso de la intro. Como les había comentado, tenemos esta planta de la marca Pioneer, la cual desgraciadamente quemó el transformador. Como pueden observar, el transformador se encuentra totalmente quemado. Igualito, este se ve que no es el transformador de estas plantas. Pueden ver aquí el daño. Bastante considerable. Entonces, vamos a adaptar este señor que está aquí, que como pueden ver es más grande que el original, y este transformador, a diferencia del original, es un transformador, se podría decir, de última generación. No digo que sea de última generación porque sea muy nuevo, no, sino que estas son plantas que ya tienen aproximadamente por ahí como 40 años, y estos equipos Sony tendrán mucho menos tiempo. Es decir que en ese lapso de tiempo la tecnología avanzó mucho, y en cuanto a fabricación de transformadores, la empresa Sony se ha destacado. Los mejores transformadores para proyectos de planta son los de equipo Sony, ya que generan muy buen amperaje. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder instalar el transformador? Bueno, obviamente tenemos que medir los voltajes de nuestro transformador para ver cuáles son los voltajes que tenemos que utilizar para que esta planta trabaje. Entonces, voy a acomodar acá para hacer las primeras mediciones y ya lo veo. Bueno, estamos de regreso. Como pueden ver, ya tenemos el transformador acá. Ya yo previamente había hecho unas mediciones para constatar de que obviamente el transformador me sirve. ¿Qué busco aquí? Aquí busco dos juegos de voltaje. El voltaje alto, que me va a activar la parte de amplificación o la parte de potencia, y los voltajes bajos, que me van a activar la parte de preamplificación. Es decir, necesitamos dos voltajes. Entonces, según lo que he visto en la planta tiene condensadores, o sea, los que se encargan de hacer la rectificación del voltaje, de 50 voltios para 6800 microfarads. Entonces, teniendo esa información, es que yo voy a buscar el transformador adecuado para poder hacer la adaptación. En este caso tenemos un transformador de equipo Sony, el cual, bueno, hemos reciclado, y créanme que son los mejores. Si vemos el transformador de la planta, el transformador de la planta es un poco más pequeño, pero bueno, está totalmente quemado. Vamos por aquí. Entonces, bueno, vamos a la parte de medición. Como siempre les digo en mis videos, trabajen con seguridad. Tómense el tiempo y fabriquen esta herramienta, ya que eso les va a permitir a ustedes trabajar con mucha seguridad. ¿Qué es lo que hace? Bueno, vean. Si yo hago esto, se prende el bombillo. Si lo tuviera conectado directamente a la red eléctrica y hago esto, voy a tener un choque eléctrico. E igual para mí representa un gran peligro si me pongo a trabajar con la corriente directa, con la corriente alterna directa. Entonces vean, no corro ningún tipo de problema siempre y cuando tenga mi calzado y esté totalmente aislado. Entonces, bueno, vamos a la parte de medición. Vamos a pedirle al asistente que nos colabore. Asistente, vamos a mover un poquito el teléfono. Ok, ya lo tengo conectado. Conectamos nuestro multímetro en corriente alterna, y
vamos a la medición. Entonces fíjense que si yo veo el transformador desde arriba, acércate acá, tenemos una serie de cables muy delgados y tenemos una serie de cables que son gruesos. Obviamente en estos cables gruesos está el voltaje alto. Y en este conjunto de cables delgados está el voltaje más bajo. Es decir, que en nuestro devanado secundario tenemos nuestro voltaje alto. En el devanado primario tenemos lo que es la entrada de voltaje. Entonces, bueno, vamos a la primera medición, vamos a colocarlo acá. Tomamos nuestra puntilla negra a tierra y medimos de extremo a extremo. Y fíjense que tenemos 18 voltios y aquí tenemos 18 voltios. De extremo a extremo tenemos 36. Volvemos a nuestro tag central, medimos acá, tenemos 12 voltios y tenemos 12 voltios y de extremo a extremo tenemos 24. Este voltaje no nos sirve. O sea, sí nos trabajaría, pero necesitamos un voltaje superior. Entonces vamos a medir acá, que es el voltaje que yo vi, que es el más adecuado para esta medición. Volvemos otra vez, punta del multímetro en el tag central, medimos de extremo a extremo y tenemos 33 voltios. 33 voltios y de extremo a extremo tenemos 66. Perfecto. Volvemos otra vez a nuestro tag central, medimos de extremo a extremo, tenemos 22 voltios y tenemos 22 voltios. Quiere decir que este es el voltaje que necesitamos para hacer nuestra instalación o nuestra adaptación. Voy a volver a pausar el video para colocar el transformador dentro de la planta y una vez que lo tengamos ya conectado, vamos a hacer las primeras mediciones. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso a lo que es la parte de la conexión. No hago el procedimiento directamente porque es algo tedioso y eso en verdad consume bastante tiempo. Prefiero mil veces hacer la conexión y una vez que las tenga, mostrarle qué fue lo que hice. Pero, en fin, esta conexión es bastante sencilla, ¿me entiendes? Como podemos ver, aquí tenemos la regleta que iba al transformador y podemos ver de que tenía lo que es la parte central y los 4 voltajes que necesitamos. Esto se podría decir que es una instalación muy sencilla. Obviamente hay plantas que no tienen este tipo de conexión, tienen muchas más porque requieren de mucho más voltaje, y esas son plantas muy viejas, se podría decir. Las plantas nuevas normalmente traen voltaje alto, voltaje bajo, para activar lo que es la parte de potencia, la parte de amplificación y la parte de control. En este caso ella maneja a través del voltaje bajo la parte de amplificación y la parte de control acá en su parte de voltaje más bajo. Entonces, como pueden ver, bueno, ya yo había medido previamente, sé que aquí va los voltajes que van al diodo rectificador y sé que aquí va también a unos diodos que hacen la rectificación del voltaje para activar lo que es la parte de nuestro relay. ¿Ok? Entonces, tenemos que acá es la parte del switch, ¿ok? Y acá la entrada de voltaje. Es decir, que de aquí, a través de este cable negro, llega acá y es la que se encarga de hacer el cierre o el pase de voltaje para que nuestra planta funcione. Créanme que es algo muy sencillo, como les había explicado, y podemos ver acá, nuestros condensadores son de 50 para 6800 microfaradios. Obviamente, según sea la planta, vamos a tener condensadores mucho más altos en voltaje y mucho más altos en microfaradios. Pero créanme que todo depende de este señor. Usted quiere una planta que suene potente, el secreto está aquí. Entre mayor amperaje tengamos, mayor potencia vamos a tener, mayor corriente va a generar el transformador y obviamente más duro va a sonar. Esta es una planta complementaria.
¿ok? Se le llama complementaria porque utiliza 4 transistores que se complementan el uno con el otro. ¿Cómo así? Bueno, tenemos un condensador positivo, PNP, y otro que es NPN. Por eso se le llama complementaria. Hay plantas que son cuasi complementarias. Y son aquellas plantas que pueden trabajar con transistores positivos, es decir, PNP, o transistores negativos, NPN. Los pueden tener en secuencia, pueden tener hasta 4, 6, 8, según sea el caso. Esta es una planta, no crean, no es una planta así como para cosas profesionales, pero créanme que con esto que le estamos haciendo vamos a mejorar sustancialmente su capacidad de audio. Entonces, vamos a la parte de conexión y una vez que lo tengamos conectado, volvemos con el video para explicarle qué fue lo que hicimos. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso. Ya lo tengo conectado el transformador. Vamos entonces a hacer la primera medición. Colocamos nuestro multímetro en la escala de corriente directa. Colócate aquí para que ellos puedan ver. Déjate para que ellos puedan ver la medición. Entonces nuestra puntilla negra a tierra y empezamos aquí. Coloco acá y mido aquí. Fíjense que ahí ya nos activó el relay, quiere decir que la alimentación es correcta. Entonces medimos. Aquí tengo, corriente directa, perdón. Aquí tengo 43 voltios negativos. Vengo para acá, aquí tengo 43 voltios positivos. Es decir que el voltaje está correcto, 43 de un lado y 43 del otro. Tenemos una leve fluctuación, pero es porque lo tengo conectado directamente a la serie. Entonces vamos a medir los puntos de referencia de voltaje. Aquí nos dice que tenemos que tener un voltaje entre 43 y 48 voltios. Medimos y fíjense que tenemos 44 voltios negativos y 44 voltios positivos. Es decir, que nuestra parte de preamplificación y nuestra parte de control se encuentran correctamente energizados. Igual que la parte de potencia se encuentra correctamente energizada. Como les había dicho al principio del video, fíjense que nuestros condensadores son de 50 voltios, pero tenemos un voltaje de 43. ¿Qué va a suceder? Que cuando ella esté haciendo su consumo, una vez que esté operativa, este voltaje pudiese subir hasta 45, 46 voltios. Nunca va a exceder los 50 voltios. Y eso va a permitir que nuestros condensadores no tengan ningún tipo de... Entonces ya tenemos prácticamente ya esto energizado. Vamos a hacer la colocación de la placa, la colocación del transformador. Como pueden ver, es bastante grande y bueno, tenemos que hacer como quien dice cierta adaptación para que quede elegante. Entonces vamos otra vez a pausar el video y volvemos, ¿sí? Bueno, estamos de regreso acá con la parte final del video. Como pueden ver, lo que hicimos fue acostar el transformador, ya que, bueno, levantado no servía. Lo único que nos tocó hacer fue una pequeña perforación de aquel lado, gracias a nuestras herramientas Total Tools, que es una herramienta económica, una herramienta funcional, una herramienta que te dé muy buenas prestaciones. Compra Total Tools. Entonces volvemos acá. Vamos a hacer la primera prueba de audio. Ya lo tenemos ya energizado, lo tenemos los parlantes conectados, tenemos ya nuestro dispositivo de audio conectado. Entonces vamos a subir volumen, vamos a ver. Como pueden ver, tenemos muy buen consumo de energía. No nos quedó ningún tipo de sonido. Como pueden ver,
trabajar con este tipo de transformador. Es una adaptación 100% confiable. Los recomiendo que se animen. Por ahí está el proyecto de la planta que dije que iba a hacer, pero créanme, se me ha hecho bastante difícil poderles cumplir, ya que, bueno, aquí en el taller manejamos un nivel de trabajo muy alto y a veces utilizamos estos espacios donde no hay mucho trabajo para hacer este tipo de proyectos. Pero créanme que en la semana vamos a materializar eso que les prometí. Les pido disculpas a todas aquellas personas que han estado pidiéndome ese video. Lo vamos a hacer, créanme, es una promesa. Y aquí en Electrónica Génesis tratamos de cumplir lo que prometemos. Entonces, como siempre les digo, suscríbanse, comenten, recuerden que esto no es un canal monetizado, esto es algo que hacemos con mucho cariño y su like y su suscripción nos ayudan a nosotros a crecer. Créanme que pueden ver el video completo y van a aprender ¿cómo se diría? Una profesión que es muy monetizable. Y además de eso, bueno, van a poder hacer este tipo de proyectos en casa. Entonces, esto ha sido otro video más de Electrónica Génesis. Recuerden, Technology and Service.